sanitario como económico, pero también se ha transformado por las respuestas y las gobernanzas de los países. Esa gobernanza ha sido, desde mi punto de vista, en muchos de los países de la región, ha sido como algo rápido, creativo, con bastante apertura en muchos países, pero también ha sido una respuesta imperfecta, ¿no? Donde todavía tenemos mucho que aprender. Pero sin duda que esas respuestas de política también han moldeado este flujo de migración, ¿no? Este movimiento. En la actualidad se estima que hay más de 7 millones de personas venezolanas en el mundo y, como decíamos, la gran mayoría en la región, pero este proceso se ha ido moldeando de manera diversa a través del tiempo, fundamentalmente cuando se han impuesto barreras al arribo en ciertos países o mayores requisitos, y en particular cuando ha habido algunos desencadenantes tanto como factores de atracción como de retracción, ¿no? Y eso claramente muestra que la migración reciente de venezolanos en la región ha tenido un cariz diferenciado, ¿no? Incluso en México, que durante mucho tiempo del inicio de este fenómeno pensábamos que era una migración más selectiva, de menor peso, más calificada, pero con los cambios recientes de la imposición de algunas restricciones, esta migración se ha hecho más terrestre, se ha hecho más riesgosa, más vulnerable, y al mismo tiempo se ha generalizado y su característica o su composición también ha cambiado. Esto para decir simplemente la enorme relevancia que tiene entender hoy o conversar hoy sobre la migración venezolana, porque también nos pone sobre la mesa los retos que tenemos para la gobernanza de muchos otros flujos que experimentan situaciones similares. En ese sentido, me parece que la sesión de hoy va a ser sumamente rica para que los colegas que nos acompañan nos ayuden a pintar, como decía Alfonso, este panorama reciente de lo que está pasando con la migración venezolana en México. Pero claramente entender lo que está pasando en México, desde mi punto de vista, también es entender lo que está pasando en el continente, ¿no? Hay un nuevo desafío de esta movilidad, y qué mejor que escuchar a estos 3 grandes colegas que nos acompañan el día de hoy. Me da muchísimo gusto que estén aquí presentes Evelyn Bernal Anza, María Inés Barrios de la O y Manuel Gerardo Delgado Linero. 3 grandes colegas a quien me dará mucho gusto escuchar y también conversar posteriormente, y abriremos una ronda de preguntas y respuestas, porque la idea de este ciclo no solamente es escuchar a estos expertos y expertas, sino también que podamos intercambiar ideas. Entonces, sin más, le voy a pasar la palabra inicialmente a Evelyn, y sí voy a decir una rápida presentación de los 3, porque no quiero dedicar mucho tiempo a esto, aunque sabemos que son 3 grandes conocedores del tema, que nos van a, además, dar un panorama desde distintos espacios o sitios estratégicos situados para entender este fenómeno, y además desde distintas trincheras, desde la academia, desde la OIM, y vamos a ver también cómo podemos tener miradas complementarias e incluso accionar complementario desde distintos espacios. Entonces decía que le daré en primer lugar la palabra a Evelyn, quien es licenciada en Derecho con especialidad en Relaciones México-Estados Unidos por el Colegio de la Frontera Norte, es maestra en Acción Humanitaria con enfoque en Reconciliación Postconflicto por la Universidad Ruhr en Alemania, ha trabajado en la Organización Internacional para las Migraciones, temas de secuestro y trata de personas de población centroamericana, retorno voluntario de personas repatriadas mexicanas y en la respuesta regional por Venezuela. Actualmente es coordinadora de la unidad de emergencia enfocada por la respuesta humanitaria para poblaciones migrantes en México. Voy a presentar a los otros 2 ponentes para no interrumpir luego las 3 presentaciones, y voy a decir rápidamente algunas palabras sobre María Inés. María Inés es doctora en estudios de migración y maestra en estudios de población por el Colegio de la Frontera Norte, y es licenciada en economía por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Además es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. En los últimos 10 años ha trabajado en temas relacionados con el fenómeno migratorio en la frontera norte de México. En Tijuana colaboró además con la oficina en terreno de la OIM y en la Casa del Migrante. Es autora de diversas publicaciones, entre ellas uno de sus últimos artículos es Atrapamiento migratorio y reajuste de los espacios de atención en la frontera norte de México ante la COVID-19,
y otro es Huyendo del Hogar, desplazamiento forzado interno de mujeres michoacanas hacia Ciudad Juárez. Es miembro del Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios del Estado de Chihuahua y desde el 2019 se desempeña como coordinadora académica de la especialidad en Migración Internacional y de la maestría en Estudios de Migración Internacional del COLEF. Sus temas de investigación en general se centran en la migración en la frontera norte de México, migrantes mexicanos en Estados Unidos y desplazamiento forzado interno. Y por último voy a presentar a Manuel, quien es doctor en estudios de migración por el Colegio de la Frontera Norte, también es maestro en población y desarrollo por la Flaxo, sede México, y es egresado del programa de estudios avanzados en análisis demográfico para el desarrollo de la Universidad Católica Andrés Bello y urbanista de la Universidad Simón Bolívar, ambas de Venezuela. Sus intereses académicos han girado en torno a la migración internacional, la migración calificada, la inserción ocupacional y trayectoria laboral, en especial desde Venezuela, urbanización y migración interna, y también el análisis demográfico y contribución espacial de la población. Entre el 2009 y el 2021 trabajó como profesor e investigador de escalafón agregado en el área de estudios urbanos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, y en 2021 realizó una estancia postdoctoral por 2 años en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias a través del programa de becas postdoctorales de la UNAM. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación y actualmente es integrante del Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad de Venezuela. Entre sus publicaciones recientes se encuentra su libro, que es un trabajo posterior a su tesis doctoral, Inserción ocupacional de personas venezolanas, profesionales del sector petrolero en Villahermosa, México y Houston, Estados Unidos. Sin más, con esta breve presentación, le doy la palabra entonces a Evelyn por 15 minutos, posteriormente escucharemos a los demás colegas y después abriremos un espacio para el diálogo. Adelante, Evelyn, te escuchamos. Muchas gracias, Luciana. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Evelyn Bernal, yo trabajo en la Organización Internacional para las Migraciones. Para quienes no conozcan, porque es una organización relativamente nueva en Naciones Unidas, no tanto en el ámbito humanitario. La OIM, Organización Internacional para las Migraciones, es la Agencia de Naciones Unidas para la Migración. Desde el 2016 pertenecemos a Naciones Unidas en su conjunto como una agencia más, protegiendo el Pacto Mundial para la Migración. Entonces, ¿qué hacemos dentro de OIM? Nosotros en OIM nos dedicamos al trabajo humanitario. Tenemos 2 ejes principales de trabajo, que son la gobernanza migratoria, que es donde trabajamos con los gobiernos. Como saben, Naciones Unidas entra a los países a invitación de los gobiernos y permanecemos en la misma por una cooperación internacional. Entonces, trabajamos en diferentes temas, tenemos 9 áreas temáticas que trabajamos con el gobierno y simultáneamente trabajamos activamente en campo. Somos una de las agencias de Naciones Unidas con mayores trabajadores humanitarios en terreno. Generalmente nosotros implementamos nuestros propios proyectos, entonces los van a ver en Ciudad Juárez, en Tijuana, en donde sea que tengamos personas migrantes, van a ver el chaleco azul de la OIM. Entonces, básicamente este es mi pequeño comercial de qué es la OIM. Voy a iniciar con una pequeña presentación, seré muy breve, sobre la situación de las personas venezolanas en México. Como lo mencionaba Luciana, el tema de la migración venezolana en México no es reciente. Han habido muchas olas, empezando con una de las principales cuando fue el despido masivo de ciertas personas en PDVSA, que era Petróleos de Venezuela, donde tuvimos una gran primera ola para México, donde llegaron los petroleros a Tabasco y a Veracruz. Entonces, si ustedes van a Villahermosa, van a encontrar que hay muchas personas venezolanas que tienen más de 20 años en México, que emigraron durante esta primera gran ola que se puede identificar. Seguramente aquí mi colega Manuel va a tener como datos más precisos, pero esa es una de las primeras olas que identificamos. Pasaron otras pequeñas olas y volvemos a tener un repunte en el 2018 con la declaración de la hiperinflación, la falta de acceso a alimentos y servicios en Venezuela. Empiezan las migraciones en movimientos grandes saliendo de Venezuela
y es donde empezamos a recibir en México la primera ola migratoria relacionada con la hiperinflación. Entonces, ¿qué pasa durante la ola del 2018? En el 2018, como los movimientos son tan grandes para la región, se crea en la región algo que se llama la Respuesta para Venezuela, el R4V, Response for Venezuela. Esta Respuesta para Venezuela es una alianza de las Naciones Unidas con organizaciones de la sociedad civil, con la diáspora y con organismos no gubernamentales, donde nos ponemos a trabajar en un esquema similar a lo que se le conoce como los humanitarian clusters. Los humanitarian clusters se activan cuando hay una declaratoria de emergencia, pero esta declaratoria de emergencia no existe para Venezuela, por lo tanto, trabajamos en un sistema similar donde al centro de la respuesta como co-coordinadores de la misma estamos ACNUR, que se encarga de personas en situación de vulnerabilidad y solicitud de refugio, y OIM, que abarca todas las poblaciones en movilidad que nosotros identificamos como personas migrantes. Entonces nos aliamos y en este momento ocupamos el lugar de OCHA al centro de esta coordinación porque pues no hay una declaratoria de emergencia oficial para Venezuela en la región. Entonces empezamos a replicar los sistemas de trabajo en la región y más adelante voy a hacer una presentación muy pequeña de la plataforma y empezamos nuestro trabajo en México. Con este primer trabajo en México, una de las principales acciones que tomamos es conocer a nuestra población. Entonces, México despliega por primera vez su herramienta que se conoce ahora, bueno, que ya se conocía, pero que se está posicionando más últimamente como DTM, Displacement Tracking Matrix, la matriz del monitoreo del desplazamiento. ¿Qué es esta herramienta? Esta herramienta es una encuesta, es un cuestionario que le aplicamos a las poblaciones que están en situación de migración y donde podemos identificar tendencias, patrones, necesidades y con eso nosotros hacemos un análisis de necesidades para ver dónde vamos a trabajar. Como plataforma, nosotros hacemos además algo que se les llaman análisis conjuntos de necesidades, donde intercambiamos información diferentes actores, pero como OIM tenemos esta matriz del desplazamiento, de monitoreo del desplazamiento. Actualmente la hacemos en muchas ciudades de la República, tenemos un ejercicio permanente y las DTM se encuentran cargadas en nuestra página si ustedes quieren consultarlas después. Yo voy a presentar ahora los hallazgos más recientes, pero antes quisiera hacer una puntualización sobre que en el 2018, cuando sacamos la primera DTM, la primera DTM, nosotros identificábamos, como lo mencionaba Luciana, una población que estaba en destino, que llegaba a México porque México era su destino final. Una población que venía con maestría, con doctorado, con postdoctorado, como mínimo traían la preparatoria, pero la mayoría de las personas que entrevistábamos tenían licenciatura. Una población que tenía grandes vínculos con México porque se estaban anclando en la primera migración de hace 20 años. Tenían familiares, tenían amigos, tenían fans, vinieron muchísimos actores, artistas que aportaron mucho a la comunidad en ese momento, entonces traían más personas, pero como destino final era México. Las principales necesidades en ese momento eran trabajo, eran documentos, eran asesoría legal para acceder a algunas cosas. Yo no me voy a meter tanto en este tema porque no es mandato de la OIM, pero en materia de refugio, tenían una tasa de aceptación arriba del 90% porque se les reconocía Cartagena 84, que es un documento regional que amplía las facultades del gobierno para conceder refugio y se aplicaba Cartagena 84 en pues en un párrafo donde decía que tenían derecho a la protección internacional de refugio las personas que tenían mayores necesidades porque estaban huyendo de una crisis que les ponía en riesgo su vida si regresaban. Si yo tengo cáncer y regreso a un país donde no hay servicios médicos, mi vida corre peligro. Entonces era una expansión del modelo de refugio de la Convención del 51 que dice persecución, pero en realidad lo que busca es proteger la vida y la integridad de las personas. Entonces, por eso México tenía una tasa tan alta de aceptación y en cuestiones de refugio con los venezolanos, con las personas venezolanas. Entonces, pasando a la DTM, esta es la fotografía más reciente que tenemos de las personas venezolanas en México. Entonces, vamos a empezar con la migración en la región. El Darién. Como pueden ver, ahí se ve en amarillo. Este es el movimiento de la región. En naranja se ve el 2020 de las personas de Venezuela moviéndose o cruzando por el Darién, que son cifras de casi cero. En
en gris se ve en el 2022, donde tenemos un pico y luego un descenso bastante grande. Esto es porque generalmente durante las épocas de invierno muchas personas deciden no migrar, pero también esto nos habla de en qué momento es donde empezamos a tener una verdadera migración por el Darién. Y esto se relaciona mucho con la implementación de visas el año pasado, el 21 de enero del 2022, porque al cerrar la puerta para la migración regular, empieza la migración irregular. No era la primera opción de las personas de Venezuela. México no pedía visa para los venezolanos. La mayoría llegaban por avión, llegaban con familiares y tenían un plan. En mayo del 2021 tuvimos un primer grupo de personas que cruzaron por Acuña y por Piedras Negras. De hecho, nosotros desde OIM fuimos a preguntar a las personas, cruzamos y hablamos con algunos albergues en Piedras Negras y en Acuña, en la parte de Del Río, y nos decían, no, la mayoría de las personas son haitianas, pero cada vez recibimos más personas venezolanas. Estados Unidos, preocupado, empieza a fortalecer su frontera. Desde México empieza la imposición de las visas el 21 de enero del 2022 y el Darién se sube porque la población migra en situación de mayor vulnerabilidad. Aquí también se ve la frontera norte y podemos ver también en este caso en azulito, vemos cómo tiene estos picos, porque baja de repente cuando empieza título 8, termina título 42, empieza MPP, entonces, que son políticas de Estados Unidos, entonces la migración varía en cuanto a sus encuentros, conforme se aumenta o disminuye la posibilidad de entrar de manera regular. Actualmente está CBP One, que es una aplicación para solicitar una audiencia, y muchas personas, como no son notificadas que esto es una solicitud de audiencia, piensan que esta es una solicitud de refugio. Entonces llegan a la frontera, no traen documentos, los rechazan en la frontera y son devueltos bajo título 8 a México, si lo quieren volver a intentar, o en el caso de que ingresaran de forma irregular, son devueltos a sus países de origen o colocados en estaciones de detención en Estados Unidos. Entonces, aunque tenemos migraciones muy grandes, también tenemos mucha precariedad por la falta de información de las personas. Me voy a mover más rápido porque solo me quedan 5 minutos. Entonces, el perfil de la migración en México, bueno, aquí se ve que los eventos de personas en situación migratoria irregular registrados por la autoridad mexicana, pues tienen su pico en el 2022, pero ya está alcanzando unas cifras similares, a pesar de que todavía no hemos concluido este año también. Entonces podemos ver también cómo cambió el porcentaje de los eventos registrados de personas en situación irregular. El año pasado, en el 2022, donde Venezuela ocupaba el 21%, al 2023, donde Venezuela ya ocupa el 27%. Y esto también los números, o sea, una cosa son los porcentajes, pero en el año pasado tuvieron 26,000 eventos, que no son 26,000, no, digo 96,000 eventos, que no necesariamente son 96,000 personas. Las personas pueden ser detenidas una u otra vez, presentadas ante autoridad migratoria. Y este año ya tenemos 87,000 y nuevamente estamos empezando octubre. Todavía nos quedan 3 meses para el año. Me muevo a la siguiente. Este es el perfil sociodemográfico. La mayoría de las personas que entrevistamos en Ciudad Juárez, por ejemplo, eran hombres. En Ciudad de México eran más o menos parejos. Mujeres. Tenemos una población que está migrando entre 25 y 29 años mayoritariamente, pero se ven los rangos de edad. Empiezan desde los 18 hasta los 34 años. Y algo que no refleja tanto esto es el viaje familiar. En esto no lo vemos tanto, pero las personas están migrando en familias. Entonces vemos personas viajando embarazadas o con niños muy pequeños. Los países de residencia de viaje, ¿dónde vivían antes las personas? El 67% dice que viene de Venezuela, pero algunos vienen de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Panamá. ¿Y qué nos dice esto de los procesos de integración en esos países? Muchos se vieron frenados por la COVID, por el aumento de la xenofobia y están emigrando por segunda o tercera ocasión a México. Aquí vemos la escolaridad. La mayoría tiene la secundaria, ahora vuelve a cambiar el perfil, como les mencionaba antes, teníamos otro tipo de viajes. Viene aquí que la mayoría viene viajando con familiares.
Algunas personas hablan inglés, otras personas hablan otros idiomas que no voy a entrar tanto en detalle. El 95% de las personas vienen sin documentos, o por lo menos son las personas que hemos encuestado. ¿Qué documentos traen? Los que traen algún documento, no migratorio, sino de identificación. Traen cédula de identidad, y los pocos que traen pasaporte, la mayoría lo trae vigente, pero es un 17% contra un 14% de personas que traen pasaporte vencido. Y algunos de los niños viajan con su certificado de nacimiento. En materia de salud, las personas manifestaron tener alguna enfermedad. El 8% de las mujeres que entrevistamos estaban embarazadas y el 72% dijo que no tenía acceso a ningún tipo de atención de salud. ¿Cuál es la ruta o hacia dónde van? La mayoría, el 95% dice voy hacia Estados Unidos, 2% Canadá, 2% dice México, 1% no tiene un destino definido. La mayoría no piensa en países alternativos, pero su país alternativo es Canadá, seguido de México. Y aquí están las ciudades de destino. No me voy a detener tanto. Esta es la ruta que nosotros estamos detectando. Pasan por Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, México. Entonces vienen en rutas que son terrestres, ya dejaron de utilizar las rutas aéreas porque ya hay restricciones de visas en todos los países de la ruta migratoria que les estoy presentando, y aquí vienen también los estados que están transitando. La mayoría entran por Chiapas, por Tapachula, pasan por Oaxaca, y como pueden ver en esto se ve mucho más concentrado hacia Ciudad Juárez. Seguramente la doctora María Inés nos va a comentar más sobre este tema. En necesidades más urgentes, alimentación y alojamiento son los principales, seguidos de generación de ingresos, seguridad. Seguridad es donde hago una denuncia porque ya me pasó algo muy malo. La mayoría son víctimas de cualquier tipo de delito, desde xenofobia, actos en contra de su integridad, o violación, abuso de poder, intentos o éxito de trata, y en cualquiera de sus modalidades, más frecuentemente la laboral, pero también persiste la trata sexual. Ay, perdón, no había cambiado. ¿Qué factores influyen en la salida? La mayoría dice condiciones económicas, otras personas dicen razones políticas, inseguridad, reunificación familiar, y otros están en un pequeño por ciento. En cuestiones de las que no salieron de Venezuela, dicen 25% razones económicas. Y los riesgos del viaje. El 6% declaran haber viajado con guía. Muchos de ellos se mueven a través de rutas que encuentran en TikTok. TikTok es la aplicación para buscar dónde y cómo te vas. Y los medios de contacto, la mayoría de las personas en el camino se van informando de hacia dónde moverse. El monto promedio pagado es de $336 porque los diferentes puntos se pagan, pero hemos visto que se ha pagado hasta $1,000. Esto no es el costo de los polleros o de los coyotes o de los guías. Estos son los costos normales del viaje y que tienen que incurrir. Y esto puede ser por persona. Entonces, imagínense. Y aquí ya me voy a detener pronto, que nada más me quedan 2 diapositivas. Ya les expliqué un poco qué es la plataforma, entonces me la salto. ¿Dónde estamos? Estamos en todos los países que vienen ahí mencionados. Trabajamos por sector, trabajamos el sector de educación, seguridad alimentaria, salud e integración, que es el tema de esta charla. Aquí en México nosotros trabajamos casi los mismos sectores. Estamos en coordinación ACNUR, OIM, y en México tenemos este año, ahí aparecen todavía 7, este año tenemos 10 socios solicitantes de participar de este mecanismo de coordinación. No necesariamente de financiación, sino de coordinación. Entonces nos ayudamos entre nosotros para ver cómo podemos trabajar para responder a las necesidades de la población venezolana. De mi parte es todo. Disculpen que me pasé un poco del tiempo, pero muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, Evelyn. Muy interesante, muy sintético, pero muy interesante los datos recientes que nos muestras sobre el flujo venezolano. Seguramente habrá muchas preguntas y comentarios para hacer por parte del público, y yo también tengo varios, así que luego seguimos la conversación. Muchísimas gracias. Le paso entonces ahora la palabra a la doctora María Inés, quien también seguramente nos va a poner sobre la mesa varios datos, estando ella en una ciudad del norte de México, y que nos podrá dar información reciente, sugerente, para también aperturar la conversación. Adelante, María Inés. Muchas gracias.
Luciana. Voy a compartir pantalla para apoyar en una presentación. Creo que ahí la ven. Sí. Muy bien, bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todo el equipo de SUIMER por la invitación. Para mí es un placer estar en este espacio, sobre todo con gente conocida, Luciana, que fue mi maestra en el doctorado, Manuel compañero, Evelyn, que nos tocó coincidir también en 2 espacios cuando yo estaba en la OIM en Mexicali, yo en Tijuana, y posteriormente en la especialidad de estudios de la frontera. Entonces, y bueno, retomando un poco, creo que es muy buen panorama el que mostró Evelyn, y creo que es del cual yo parto esta presentación, porque uno de los aspectos que comentó al final, sobre todo en cuestión de la ruta de las personas venezolanas que van o que suben a la frontera norte con la intención de llegar a frontera sur estadounidense e iniciar un proceso de protección internacional, pues vimos que era muy marcado el caso de Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez. Y en ese contexto, pues yo les voy a presentar justo un poco sobre esta situación de venezolanos en Ciudad Juárez, porque algo que que empezamos a identificar sobre todo desde mediados de 2022, el año pasado justo, es que Ciudad Juárez era el punto donde culminaba la ruta de los migrantes venezolanos por territorio mexicano con la intención de iniciar un proceso de solicitud de asilo ante Estados Unidos. En este caso, hablar un poco sobre la estructura, voy a hablar un poco sobre la cronología del flujo migratorio venezolanos en Ciudad Juárez, cómo hay algunos aspectos que hacen que sus esperas sean cada vez más prolongadas. También voy a mostrar algunos resultados de la ENMINAVE, que es una encuesta que se hizo, es una encuesta multisituada que se hizo tanto en Venezuela como en Ciudad Juárez en noviembre del año pasado, y posteriormente cuál es la situación actual, que bueno, que Evelyn ya nos compartió, pero cómo lo estamos viviendo en Ciudad Juárez, sobre todo después de la culminación del título 42. Entonces, en primer lugar, mencionar que Ciudad Juárez, al igual que muchas otras ciudades y municipios de la frontera norte de México, pues desde finales de 2018, pues ha experimentado un cambio significativo en su dinámica migratoria, sobre todo ante la llegada de personas en un inicio centroamericanas y caribeñas con la intención de iniciar un proceso de solicitud de asilo. Y pues esto de cierta manera ha traído retos a diferentes ciudades, sobre todo en cuestión de atención, pues porque en el caso particular de Juárez no se contaba con una infraestructura de atención a personas migrantes. Y bueno, la implementación de los protocolos de protección a migrantes, su suspensión, implementación del título 42, ahora o hoy en día vemos el uso de la aplicación móvil de CBP One, pues son aspectos que han hecho que las esperas de migrantes en ciudades fronterizas pues sea cada vez más prolongada. En este caso, en el caso particular de Ciudad Juárez, si bien ha tenido momentos donde se ha identificado un perfil nacional de las personas en situación de movilidad que han estado llegando desde finales de 2018 a la fecha, no fue sino hasta mediados de 2022 donde se empezó a identificar el flujo de personas venezolanas que no se había visto en ningún otro momento previo a 2018. Entonces, Ciudad Juárez, pues de cierta manera se comienza a convertir como en esa ruta para las personas migrantes, y esto nosotros lo vemos no solamente a partir de los datos del CBP, sino también a partir de ciertas medidas y ciertas estrategias desplegadas por parte del gobierno estadounidense. En esta tabla lo que vemos, lo que les comparto es un poco el comportamiento de encuentros y expulsiones de personas venezolanas en la frontera sur de Estados Unidos. Y en la primera columna está el total de encuentros, segundo el total de encuentros en El Paso, Texas, o en el sector del Paso, Texas. Y como veíamos, incluso todavía a inicios del año pasado, febrero, realmente el porcentaje de encuentros de venezolanos en este sector era mínimo, era del
1.76%, 1.60%, pero a partir de agosto vemos cómo comienza a incrementar, ¿no? Del total de encuentros de personas venezolanas con autoridades estadounidenses, empezamos a ver que era casi el 14%, después en septiembre era el 59%, en octubre era el 81% de los encuentros se daban en este sector, entonces ya nos hablaba de un flujo. Y por otra parte, como podemos ver en estas imágenes, el gobierno estadounidense a las inmediaciones del Río Bravo genera o instala un espacio de recepción y procesamiento de personas particularmente venezolanas que están llegando a Ciudad Juárez. Realmente eso también o lo que identificamos fue una diferencia en el comportamiento de este flujo, porque a diferencia de centroamericanos o de caribeños, como fue en el 2018-2019 de los cubanos, realmente durante los meses de julio hasta antes del 12 de octubre, las personas venezolanas ni siquiera acudían a los espacios de atención como albergues, casa de inmigrantes, sino que realmente desde la central de autobuses en donde estaban llegando, tomaban un Uber al punto de recepción que ya había instalado el gobierno estadounidense. En promedio, entre agosto y septiembre, se habla que cruzaban cerca de 613 personas venezolanas al día que eran recibidas. Y otro de los aspectos que también era importante o relevante es que realmente la mayoría de las personas eran procesadas, es decir, no se les aplicaba el título 42. Todavía hasta septiembre vemos que el porcentaje de personas que eran expulsadas bajo el título 42 era muy bajo. Por ejemplo, en septiembre de los más de 33,000 encuentros, solamente 87 personas habían sido expulsadas bajo el título 42, y de ese porcentaje el 18%, es decir, 16 personas eran expulsadas por el sector del Paso. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que a partir del 12 de octubre, con este nuevo anuncio que hace el gobierno estadounidense, particularmente el Departamento de Seguridad Nacional, lo que vemos es que se empieza a implementar el título 42 para las personas de origen venezolano que intenten ingresar o entregarse a las autoridades estadounidenses, y estas expulsiones se hacen justo por el sector del Paso y son regresadas a Ciudad Juárez, ¿no? En septiembre, de los 6,000 expulsiones bajo el título 42, 5,500, es decir, el 83% se hace por el sector del Paso. Posteriormente en octubre el 60%, en noviembre el 60%, en enero todavía el 76% de las expulsiones bajo el título 2 de personas venezolanas se hace o se realiza por el sector del Paso, es decir, que estas personas pues llegan a Ciudad Juárez. Y bueno, otros dos eventos, por así decirlo, que son significativos y que nos hablan un poco de esta dinámica de venezolanos en la frontera norte, particularmente en el caso de Ciudad Juárez, como les decía, es este anuncio del Departamento de Seguridad Nacional, donde se establece un nuevo proceso de control migratorio para ciudadanos venezolanos. Lo que hace que prácticamente de un día para otro, porque nadie, es decir, el anuncio justo lo hacen el día en que entra en vigor, prácticamente, entonces esto hace que muchos de los migrantes que creían que el punto de ingreso factible para ellos era Ciudad Juárez, pues quedaran de cierta manera varados en la ciudad. El argumento de este nuevo anuncio de proceso de control migratorio por parte de Estados Unidos era con la finalidad de optimizar la seguridad en la frontera, reduciendo la cantidad de ciudadanos venezolanos que intentaran ingresar a Estados Unidos de manera regular, y este establecimiento, incluso los criterios de elegibilidad para este nuevo proceso eran muy similares a los que se establecieron en el programa de Unidos por Ucrania, que también se estableció particularmente, bueno, se estableció en la frontera norte con la finalidad de disminuir un poco esos cruces que se estaban dando en el sector de Tijuana y Mexicali. Incluso el propio secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, mencionaba que quienes después del 12 de octubre
intentaran cruzar de forma ilegal a la frontera sur de Estados Unidos, serían enviados de regreso a México y ya no reunirían las condiciones para acceder a este programa en el futuro. Un aspecto que nosotros identificamos en esa situación, pues, y que no habíamos experimentado con otro tipo de población en situación de movilidad en Ciudad Juárez, realmente era un contexto de incertidumbre por parte de las personas venezolanas y también de sufrimiento al momento de enterarse del inicio de este proceso de control. Por ejemplo, la foto que está del lado bueno, yo la veo del lado derecho, que es un padre venezolano con su hijo. Él llegó el 12 de octubre en la noche a Ciudad Juárez, justo está parado en el punto donde estaba establecido el punto de recepción, y ahí es donde se enteró pues que ya no iban a ser recibidos. Y esto pasó con muchos otros cientos, incluso miles de migrantes, porque lo que les comentaba anteriormente es que el promedio de personas venezolanas que estaban ingresando diariamente y estaban siendo procesadas por parte de las autoridades estadounidenses eran cerca de 630 personas diarias. Otro de los aspectos es que una vez que se estableció este programa, las personas que estaban llegando a la localidad pues no decidieron acudir a espacios de atención, sino que montaron un campamento justo a la orilla del río Bravo, donde estaba situado este espacio de procesamiento por parte de las autoridades estadounidenses. Entonces, a la parte de abajo ustedes pueden ver ese campamento por migrantes venezolanos que estuvo de octubre y fue desalojado en diciembre, la segunda semana de diciembre, fue desalojado. Entonces ellos estuvieron ahí también de cierta manera como por una cuestión más que nada como de representación política, de mencionar que no era justo. Muchos de ellos hablaban de que no era justo de que de un día para otro hubiesen establecido este proceso de control migratorio para ellos. Y la otra condición o la otra cuestión que podíamos ver en ese aspecto es que muchas de estas personas no cumplían o no tenían esos criterios de elegibilidad que se establecían en el programa, ¿no? En medios de comunicación hablaban mucho, se escuchaba mucho de este patrocinador, pero ese era solamente uno de los más de 12 criterios de elegibilidad que tenían para poder acceder a este nuevo programa, además de la limitante en cuestión numérica que podían acceder a este nuevo programa. Otro de los aspectos que era importante y que creo que Evelyn también ya hizo mención en cuestión de la documentación, por ejemplo, un criterio de elegibilidad era que las personas deberían de tener un pasaporte vigente, y la mayor parte de los migrantes venezolanos que estaban llegando a México y a frontera norte, pues no contaban con un pasaporte, y los que contaban con un pasaporte, la mayor parte lo tenían vencido. Entonces, a esto pues se iban sumando otros criterios de los cuales pues no cumplían y de cierta manera pues no iban a ser elegibles. Ahora, en el caso de Ciudad Juárez, particularmente en un grupo de trabajo en el que pertenezco, que es el Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios, hemos visto a través de la encuesta una forma de poder aproximarnos a qué es lo que está sucediendo en cuestión de los flujos migratorios. No solamente, bueno, en este caso fue el flujo de migrantes venezolanos a partir de la implementación de este programa, pero también es ver qué ha pasado con otros flujos, ¿no? Estas encuestas se han levantado desde 2019. Actualmente acabamos de terminar el levantamiento para el año 2023 y lo hacemos tanto para migrantes solicitantes o personas en situación de movilidad que pretenden iniciar un proceso de asilo ante Estados Unidos, como para personas desplazadas forzadas internas que llegan a la frontera norte. Entonces, a partir de este nuevo programa para el procesamiento de personas de nacionalidad venezolana por parte de Estados Unidos, nos dimos a la tarea de realizar una encuesta, que fue la encuesta Migrantes de Nacionalidad Venezolana, una mirada de sur a norte. Uno de los aspectos que encontramos, o uno de los aspectos que creímos que iba a ser importante,
sobre todo porque independientemente de que se haya dado este programa, pues el flujo de personas venezolanas seguía, ¿no? Muchos en tránsito con la finalidad de llegar a Frontera del Norte y muchos ya a punto de salir de Venezuela. Entonces, en ese sentido, no solamente era importante levantar la información en México, en este caso en Ciudad Juárez, sino también ver cuál era la situación ante este nuevo panorama de las personas que apenas iban a salir de Venezuela. Entonces, en el caso de Venezuela, se pusieron 6 espacios de levantamiento en diferentes municipios, particularmente de los estados de Táchira, Arupe, Zulia y Falcón. Y el levantamiento también fue muy rápido, fue durante las 2 primeras semanas, las últimas 2 semanas de noviembre, 1 de diciembre, que se hizo este levantamiento. En el caso de Ciudad Juárez, se aplicaron 666 encuestas. La encuesta se hace a un integrante de la familia o del grupo a que vengan acompañados y que sea mayor de edad, particularmente o de preferencia al jefe de familia, lo cual tuvo un alcance para obtener información de 950 personas venezolanas. Y en el caso de Venezuela se aplicaron 326 encuestas, las cuales dio un alcance de 654 personas venezolanas. Voy a hablar rápidamente sobre algunos de estos, de los resultados. En primer lugar, lo que veíamos es que tanto en México como en Venezuela hay un mayor porcentaje se identifica un mayor porcentaje de hombres que de mujeres. En el caso de México, 70% hombres, 30% mujeres. En Venezuela, 55.2% hombres, 44.8% mujeres. También en esta encuesta se les preguntó sobre el principal motivo de salida de Venezuela. En el caso de las personas que ya estaban en México, el 63% decían que el principal motivo se debía a cuestiones económicas. Estas cuestiones económicas lo englobamos así, pero en primer lugar se encuentra el contexto de pobreza, en segundo lugar el desempleo y bajos salarios, y en tercer lugar, como razón dentro de ese rubro de cuestiones económicas, mejorar las condiciones de vida. El 23% dijo que era por violencia e inseguridad, el 11% por persecución política. Y de las personas que se captó en Venezuela, el 85.8% por cuestiones también económicas, principalmente por pobreza, segundo lugar igual desempleo y salarios bajos. El segundo motivo de salida era violencia e inseguridad, y en tercer lugar, con el 1.5%, mencionaban que era por reunificación familiar. Ahora, se les preguntaba si conocían cuáles eran, en qué consistía este nuevo programa de procesamiento que había establecido el gobierno estadounidense el 12 de octubre para personas de nacionalidad venezolana. En el caso, y aquí es donde empezamos a ver diferencias, y creo que esto nos habla también del espacio en donde se encuentran los migrantes al momento de su tránsito migratorio, ¿no? En el caso de México, el 49% sí sabía en qué consistía este programa y cuáles eran los criterios de elegibilidad. El 23% dijo que sí, que había escuchado, pero no conocía todos los criterios de elegibilidad, y solamente el 28% dijo que no conocía. Pero en el caso del levantamiento de Venezuela, únicamente el 12% dijo que sí conocía el programa y que conocía cuáles eran los criterios de elegibilidad. El 25.2% sí había escuchado, pero no conocía como muchos detalles, y el 62% no conocía ni había escuchado del programa. Es decir, estando en la frontera entre Venezuela y Colombia. Al momento de... ¿Tendrías un par de minutitos, por favor, para ir cerrando, para respetar el tiempo de Manuel también, que tengamos al final un poquito de sesión de preguntas, por favor? Sí, cierro en 2 minutos. Nada más hablar sobre cómo consideraban esta medida. En el caso de México, el 70% lo consideraba que era desfavorable, y en Venezuela el mayor porcentaje, el 45%, también mencionó que desfavorable. Otro de los aspectos era de si cambiarían
su proyecto migratorio, es decir, llegar a Estados Unidos. En el caso de México, quienes ya estaban en la frontera norte, el 92% decían que no tenían planes de cambiar, es decir, ellos todavía tenían en mente cruzar a Estados Unidos, y en el caso de Venezuela, el 48% mencionaba que sí iba a cambiar su plan de llegar a Estados Unidos. Finalmente, nada más para esta última parte, de cuál era la expectativa ante este plan o ante este nuevo programa. El 28% de las personas que están en Ciudad Juárez era continuar con el proceso de asilo, el 20% quedarse en México, el 18% no tenía claro qué hacer, y el 16% intentar cruzar de manera irregular Estados Unidos. Y en el caso de Venezuela, el mayor porcentaje, el 51.2%, mencionó que iba a cambiar el viaje después del anuncio de este programa. De este 51%, el 75% dijo que quería cambiar el destino, es decir, su destino ya no iba a ser Estados Unidos. El 11% cancelar el viaje y el 12% posponer el viaje. Y bueno, nada más finalmente, un minuto, a partir de la culminación del título 42, lo que estamos viendo nuevamente es un incremento del flujo migratorio, sobre todo desde agosto del presente año, hacia Ciudad Juárez en este caso, y también los propios datos del CBP nos hacen ver esta situación. Por ejemplo, después del título 42, si bien en toda la frontera norte bajaron los flujos migratorios, desde mitad de julio vemos que empieza un incremento. Y en el caso del sector del Paso, Texas, el 23% de los encuentros más bien de personas venezolanas se da por este sector. Y bueno, otro de los aspectos que es relevante, lo que les mencionaba, es que durante este trabajo de campo, de levantamiento de la encuesta que se presentará en los próximos meses, algo que también vimos y que también creo que ya lo mencionaba Evelyn, es que en el caso, bueno, los venezolanos son el principal flujo o origen nacional de las personas migrantes que se encuentran actualmente en Ciudad Juárez. Y otro de los aspectos que estamos viendo y que diferencia un poco de lo que veíamos a inicios del año pasado es que hay un mayor porcentaje de una migración escalonada. Es decir, las personas venezolanas que están llegando a la frontera norte no vienen de Venezuela, son personas que salieron entre 3 y 5 años de Venezuela y particularmente vienen de Colombia, Ecuador y Perú. Y otro de los aspectos que también es importante, sobre todo para el caso de Ciudad Juárez, es que el tren se convierte en el principal medio de transporte, no solamente para los venezolanos en el flujo en particular, pero siendo los venezolanos el principal origen nacional de los migrantes que actualmente está llegando, pues este se ha convertido en el principal medio de transporte para llegar a la frontera norte. Y bueno, yo lo dejo hasta aquí para dar tiempo a la siguiente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, María Inés. Gracias por presentarnos también estos datos también recientes que complementan esta otra mirada de los DTM, y aquí a partir de la encuesta de la en Minave, así que luego podemos discutir también en la conversación sobre ambos resultados. Y en tercer lugar, entonces, le voy a dar la palabra a Manuel Gelardo Delgado, quien nos va a hablar. Él también tiene gran experiencia de trabajo sobre temas con personas venezolanas, que ha hecho una investigación de más largo plazo, donde conoce lo que mencionábamos desde el inicio, cómo ha cambiado este flujo desde aquella migración de PDVSA, pero también ha seguido haciendo el levantamiento de campo constante y sabe de las características más recientes. Así que le paso la palabra a Manuel. Adelante, por favor. Gracias, Luciana. Bueno, doctora Gandini. Alfonso también, el doctor Ruiz y al equipo de Sudimer por la invitación al espacio, ¿no? Bueno, yo he titulado esta presentación como Inserción Ocupacional de las Personas Venezolanas en México, y voy a tratar de hacer un repaso por algunas, bueno, evidentemente algunos tips de las cosas que he trabajado prácticamente desde el 2017 en el marco del doctorado en estudios de migración, y que está vinculado evidentemente con mi formación como urbanista, como demógrafo y como doctor en estudios de migración.
Y voy a remontarme un poco más atrás, quizás hacer un poquito de historia, porque bueno, Venezuela en un principio a finales del siglo XIX intentó promover la inmigración desde el gobierno, cosa que no se logró hasta que la economía y la sociedad venezolana en general se vio irrumpida por los efectos de la renta petrolera una vez que Venezuela se inserta pues al mercado internacional de hidrocarburos como un productor. En ese momento habían concesiones y muchas empresas concesionarias pues llevaron personal para que trabajara en los campos que tenían concesionados, pero también incorporaron mano de obra local, evidentemente. Ahora, hubo dos grandes momentos de la inmigración a mediados del siglo, principalmente provenientes de Europa, España, Italia y Portugal, y luego en la década de los 70, principalmente provenientes de países latinoamericanos, evidentemente Colombia principal, pero también de los países del Cono Sur donde habían regímenes dictatoriales. Ahora, en la década de los 80 cambia el panorama y las pautas migratorias en Venezuela, y además de que se frena la llegada de personas desde distintos países, germina también la salida de venezolanos y de antiguos migrantes. Y pues eso se relaciona con una serie de eventos como fue devaluaciones, el Viernes Negro, el Caracazo, que fue un evento social en el año 89, febrero del 89, intentos de golpe de Estado en el año 92, crisis cambiaria a mitad de la década de los 90, otro golpe de Estado en 2002, junto con los paros petroleros y la creación de mecanismos de presión desde el Estado a través de listas para impedir que las personas que fueron despedidas de PDVSA fueran contratadas en instituciones del Estado o en empresas privadas que tenían negocios con el Estado, ¿no? Pues, y lo que pasó luego de 2015, evidentemente, es que la crisis que ya se venía arrastrando desde los años 80 se agudiza, pues llegando a la actualidad que hay cerca de 7.7, dice R4B, 7.7 millones de venezolanos dispersos por el mundo, evidentemente la mayoría en América Latina, en los países latinoamericanos. Pues evidentemente esa migración masiva posterior al 2015 ha impactado no solo en las grandes ciudades, sino todas las regiones y los distintos estratos urbanos y rurales de Venezuela. En la imagen podemos ver pues a la derecha arriba la pirámide de población que se esperaba según el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, que hubiese en el año 2015 y sobrepuesta la del año 2021, que se ha estimado a través de la encuesta sobre condiciones de vida en COVID, que se realiza desde el 2014 en Venezuela y que desde el 2017 tiene un módulo dedicado a la migración internacional y también uno a la migración interna en Venezuela. Pues bueno, evidentemente, este impacto en la composición y en el tamaño de la población ha sido diferenciado por regiones. Pero México, en este contexto histórico, desde los años 90, incluso antes, ha sido un destino para la población venezolana. Quizás hasta el año 2015, un poco modesta, pero estaba siempre entre los 10 principales destinos y era el segundo más importante en América Latina luego de Colombia, lo que evidentemente ha cambiado en los últimos años porque las personas, pues, primero ha aumentado la proporción que se queda en Colombia, pero también las que llegan a Perú, a Chile y Ecuador, y Estados Unidos y España, que fueron tradicionalmente hasta 2015 los destinos preferidos de los migrantes venezolanos, evidentemente siguen también estando entre los principales, pero ya no con la preeminencia que tenían en el pasado. Ya entrando a hablar propiamente de la inmigración en México, pues Gandini, Lozano y Alfaro en 2019 hablaban de que primero, la presencia de la población venezolana ha sido más bien modesta respecto a su cuantía y volumen, no así en cuanto a su dinámica. Y esa dinámica ha seguido incluso acelerándose en los años posteriores a 2019.
esta gráfica nos muestra pues cómo hasta el 2000 hubo una migración tradicional, según estos autores, luego una inmigración un poco más acelerada y finalmente una inmigración en contexto de crisis humanitaria. Eso ha llevado a que, por ejemplo, en el año 2020 el Instituto Nacional de Estadística estima en 56,000 personas venezolanas dentro del territorio mexicano, aun cuando la plataforma R4B y otras estimaciones antes de la plataforma que hacía la OIM siempre han apuntado a una mayor presencia de venezolanos en territorio mexicano. Al 2023, si hacemos una extrapolación de los datos hasta el 2020 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, tenemos que habrían cerca de 102,000 venezolanos a mitad del 2023 en México. R4B recientemente ha dicho que las cifras son 113. Y el INEGI prácticamente estimó la mitad al año 2020. Perdón. Y esa población, incluso el año 2020, de venezolanos en el territorio mexicano, ya en ese momento era el segundo grupo en importancia de la población procedente de América Latina y el Caribe, solo superado por Guatemala, pero seguramente la situación actual es que los venezolanos somos el principal grupo latinoamericano y caribeño que se ha establecido en México, y además, como ya señalaron tanto Evelyn como Inés, uno de los que más está transitando junto con las nacionalidades más tradicionales, el territorio mexicano para llegar hacia Estados Unidos, ¿no? Pues viendo esas cifras de 2020, hay dos preguntas dentro del censo que nos ayudan a ver cómo es la movilidad, en este caso desde Venezuela. Por un lado, la pregunta sobre el lugar de nacimiento nos habla de que, pues, en 2020 habían 31,709 migrantes recientes con 5 años y más y 1,293 menores de 5 años. Que ya había una población que podríamos llamar migrantes no recientes de 20,541 personas y que había 2,655 personas que, si bien vivían en Venezuela en el año 2015 y no eran nacidos en Venezuela, esas personas llegaron hasta 2020 a México. La otra pregunta, o el cruce pues de la pregunta de residencia antes de 5 años, nos habla pues de que a los 31,709 nacidos en Venezuela había que agregarle cerca de 1,000 personas de origen mexicano que retornaron entre 2015 y 2020 a México, y otras 1,000 personas más que salieron también de Venezuela y llegaron a México habiendo nacido en otros países. Entrando ya propiamente a la inserción ocupacional de las personas venezolanas en México, pues el mismo censo 2020 nos da cuenta de que primero, en términos generales, los hombres, había una proporción de actividad, o sea, de la población económicamente activa de varones de 88% prácticamente, mientras que de mujeres era de 55,5%. Que evidentemente es un comportamiento normal o que se espera que muchas veces la inserción femenina o la participación de la mujer en las actividades económicas sea un poco inferior a la de los hombres. Pero también podemos ver en el gráfico, de mi izquierda, cómo en los distintos grupos etarios también hay otras variaciones, siempre siendo la participación femenina en las actividades económicas inferior a la masculina. Pero si vemos ya la ocupación propiamente de esas personas que forman parte de la población económicamente activa, realmente no hay grandes diferencias entre quienes están ocupados, sean varones o sean mujeres. Ya entrando propiamente, porque esa cifra nos habla de un panorama general, pero evidentemente la muestra de los venezolanos aún en el censo 2020 es muy pequeña como para entrar
haber especificidades en las regiones de México, o por lo menos de algunas variables. Entonces, en mi tesis doctoral, que posteriormente fue publicada como libro, yo hice un estudio sobre la inserción ocupacional de los profesionales del sector petrolero venezolano en 2 regiones del Golfo de México. Una propiamente en México, comandada por la ciudad de Villahermosa, pero que evidentemente incluía una serie de municipios de Tabasco, de Campeche y de Veracruz, y otra en Estados Unidos. Evidentemente, en torno a Houston, Dallas y Austin, ¿no? Y Galveston, la zona petrolera de Texas en Estados Unidos, que evidentemente forma parte de la cuenca del Golfo de México, ¿no? Pero bueno, en el caso de la región económica funcional de Villahermosa, se entrevistaron a 21 personas, ingenieras e ingenieros, que habían llegado de Venezuela, 13 hombres y 8 mujeres con edad, y que tenían en el momento de la entrevista entre 38 y 73 años. Procedían de distintas áreas petroleras de Venezuela, tanto del oriente como del occidente. Son las 2 cuencas petroleras grandes que hay en Venezuela. La mayoría de los varones casados, y llegaron entre 2003 y 2014. Las mujeres arribaron de 2003 a 2012. 4 casadas, eran 8, 4 casadas, 3 solteras y 1 divorciada. La mayoría de estas personas fueron afectadas directamente por la crisis petrolera de 2002-2003, que terminó con el despido de prácticamente la mitad de la nómina de todo el sector petrolero, ¿no? Principalmente personas de PDVSA y algunas filiales. Directamente se vieron afectados, de estos 21 entrevistados, 5 hombres y 8 mujeres de manera directa, y 2 hombres más de manera indirecta. Cuando hablo de manera indirecta, me estoy refiriendo a las personas que, si bien no estaban dentro de una empresa petrolera del Estado venezolano, se vieron afectados porque trabajaban en consultoras que le daban servicio al sector petrolero, y estos proyectos se paralizaron y algunos hasta se cancelaron. Mientras que de forma directa, pues fueron las personas que fueron despedidas, muchos de ellos notificados a través de un periódico de circulación nacional, y se enteraba que ya habían cesado sus funciones, pues a través de la prensa, ¿no? Pues la idea en este libro fue pues presentar cómo era la inserción ocupacional, si era propicia o no era propicia en estos 2 contextos. En el caso de Villahermosa, resultó muy propicia la inserción ocupacional para los varones, y es la imagen que vemos en pantalla, son las trayectorias laborales de estos hombres. El verde más claro es el tiempo que esos hombres trabajaron en la industria petrolera en Venezuela. El verde más oscuro es cuando trabajaron en México o en otros países, porque originalmente yo pensaba que las personas habían llegado, estos petroleros, directamente de Venezuela a México, y resulta que no. Algunos de ellos habían tenido algunas asignaciones en empresas de servicios a nivel internacional, y posteriormente son estas empresas quienes los traen a Villahermosa y a su área de influencia, ¿no? Destaca que para las personas de mayor edad, que tenían pues entre 50 y 73 años, varones, pues todos se vieron afectados por eso, y prácticamente luego muy rápido de ese despido, consiguieron ofertas de trabajo estando en Venezuela, o vinieron a México a explorar el mercado petrolero. Esa exploración se debió primero a que también parte de los despedidos, que formaban parte de la nómina alta de PDVSA, crearon empresas de consultoría acá en la Ciudad de México que presta servicio a Pemex y a otras empresas petroleras, y operan en Villahermosa. Entonces ellos fueron una de las redes que utilizaron los petroleros para insertarse dentro del mercado petrolero mexicano y de Villahermosa en particular. Los más jóvenes, menores de 50 años y que tenían hasta 39, los entrevistados, el paro y los despidos más bien los posicionó mejor dentro de la industria petrolera venezolana. Ascendieron, muchos eran trabajadores en consultoras y pasaron a ser personal de planta de PDVSA o de las empresas filiales. Sin embargo, al poco tiempo, estas personas vieron mermado su poder adquisitivo producto de la pobreza y los problemas que había en Venezuela,
y pues evidentemente decidieron salir voluntariamente de la industria petrolera venezolana. En el caso de las mujeres en Villahermosa, pues es aún más diverso la situación. Estas mujeres han diversificado su ocupación en otros sectores como de seguros, de alimentos, de repostería o de ventas en línea, y algunas se han dedicado al cuidado de los hijos y no ha sido una opción insertarse laboralmente en el trabajo. Eso en cuanto a Villahermosa. En cuanto a la Ciudad de México, pues posterior y durante mi estancia postdoctoral entre 2021 y el 2023 en el CRIM, yo he seguido estudiando la población venezolana, pero en este caso en las grandes ciudades de México, comenzando evidentemente por el área metropolitana de la Ciudad de México, donde la población venezolana en el 2020 era 1/3 de toda la que había en el territorio mexicano y llegaba cerca de las 20,000 personas. Evidentemente este número está superado por la dinámica pues, que ha tenido este crecimiento de esta población en los últimos años, incluso con la pandemia. Y también he reconstruido para estas personas las trayectorias laborales y vitales, ¿no? Este es el caso de 2 personas adultas mayores que evidentemente migraron a México por reunificación familiar. La primera es una maestra jubilada que trabajó 30 años en la educación, tiene 81 años. El segundo, Leoncio, es un hombre de 75 años en el momento de la entrevista y que estuvo entre los despedidos de PDVSA, pero que él migró posteriormente en 2013 porque logró insertarse en una empresa que le daba servicios a PDVSA, pero sin él aparecer en nómina, ¿entiendes? Él hacía el trabajo y nunca aparecía en la nómina, pero igualito le pagaban por los servicios prestados. Otro grupo son las personas que están en una etapa intermedia del curso de vida y donde es más variado el tiempo que han estado en México y las ocupaciones que han hecho. Por ejemplo, Marisela es una economista que se vino a México pues porque tenía un novio mexicano originalmente y posteriormente porque también tenía el interés de esa relación de pues llevar una vida en pareja, pero también desarrollarse profesionalmente a través de estudios de maestría, que lo hizo en un centro de investigación perteneciente a CONACYT. Otro es Miguel, que también vino básicamente a estudiar maestrías y doctorados y impulsado también por razones afectivas, ruedos de una ruptura amorosa. Y Jimena, que por el contrario, trabajaba en una empresa cervecera de las más importantes privadas en Venezuela, pero también se sintió empobrecida y amenazada por la inseguridad, pues varias veces en el año 2015, antes de venirse definitivamente, la intentaron robar mientras iba de su casa a su trabajo en la vía, ¿no? Y así pues he reconstruido las historias vitales de personas que originalmente por lo general llegaban como turistas y luego hacían el cambio de papeles, muchas veces recurrían a gestores, pero más recientemente estas personas, y también tiene que ver con lo caro que es no solo sacar un pasaporte para una persona venezolana, sino también llegar aquí y sacar una tarjeta de residente temporal tiene un costo, y muchas personas más recientemente de la última oleada que llegaron después de 2015 han visto en la solicitud de la condición de refugiados, porque bueno, además de que vienen huyendo de una situación de pobreza y de violación a los derechos humanos, carecen de los recursos para hacerse con documentos que le permitan laborar en México, que es básicamente la actividad que los mueve. Para cerrar, 3 ideas nada más. La región económico-funcional de Villahermosa se ha posicionado como un contexto de llegada de profesionales especialistas en temas petroleros con aspiraciones de continuar sus trayectorias laborales dentro del sector petrolero, pero el mercado petrolero villahermosino ha resultado más propicio para la inserción laboral de los varones que las mujeres, por la masculinización que hay todavía más que en Venezuela e incluso que en Estados Unidos, como está expresado en el libro, en el mercado petrolero mexicano de Villahermosa. El área metropolitana de la Ciudad de México, un contexto de recepción con buenas oportunidades para la inserción ocupacional y el desarrollo de trayectorias laborales. Sin embargo, los migrantes, tanto calificados como no calificados, se enfrentan a dificultades para obtener los documentos que le permitan trabajar y han recurrido o al apoyo de abogados y gestores
o a la solicitud de la condición de refugiado. Y pues finalmente México ha sido realmente un lugar que ha acogido a la población venezolana que llegó para quedarse, porque cuando yo les he preguntado en el trabajo de campo que he hecho desde 2008 hasta este año de la intención de retornar a Venezuela, quisieran hacerlo, pero cada vez lo ven más difícil por las condiciones que hay en el país. Ay, perdón. Nunca pasé. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias por la presentación y gracias a los tres por tres presentaciones, como decíamos al inicio, muy complementarias, ¿no? Donde los tres colegas nos han mostrado información reciente, pero proveniente, reciente y alguna histórica, como hizo Manuel con esta reconstrucción un poco de lo que ha pasado con los flujos de la población venezolana, pero sobre todo utilizando diversas fuentes, y eso me parece riquísimo para un fenómeno bastante nuevo, del que tenemos todavía mucho que saber. Hemos visto datos de censos, de la propia plataforma R4B, de registros administrativos, de la Enminave que nos mostró María Inés, de los DTM que nos permiten tener un pulso mucho más momentáneo de lo que está pasando con los flujos, y creo que ha quedado una presentación muy interesante en ese sentido, donde se complementan muy bien los datos. Estamos con muy poquito tiempo, entonces no quisiera robar el tiempo a quienes quieren hacer preguntas y que están presentes ahí en la sala. Yo quizás dejaría una pregunta un poco en general a los tres ponentes y por supuesto damos lugar también al diálogo entre todos los que están ahí. Y me parece que una pregunta que salta de las tres exposiciones tiene que ver con ¿cuáles creen que son los retos en este momento de la población venezolana? ¿No? Pareciera que hay este cambio en donde, si bien antes la migración era más modesta, incluso después de la crisis, digamos, de la crisis en Venezuela, todavía México seguía siendo un destino modesto, ahora creció exponencialmente, más como un país de tránsito que de destino final, pero como hemos visto en varios de los datos que nos mostraron los colegas, se repiensa la posibilidad de que México sea un destino, ¿no? ¿Qué decir un poco en torno a eso y de las posibilidades de quedarse en México como un país de destino? ¿Qué pasa con el tema mencionaba Manuel recién y se mencionó muy rápidamente, de la posibilidad de solicitar la condición de refugiado? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que están viendo en terreno en relación a estas personas? Aquellos que inician la condición de refugiado, la terminan, se abandona. ¿Qué pasa con esta situación donde en México estamos viendo muy pocas otras vías alternativas, vías legales o regulares, que no sea el sistema de asilo? Entonces también la pregunta de, si bien como decía Manuel recién, claramente muchas de estas personas podrían obtener la condición de refugiado, y lo decía Evelyn al inicio, ¿no? Utilizando la definición ampliada de Cartagena, sobre todo unos años atrás, había una alta proporción de reconocimiento en las solicitudes. ¿Qué pasa hoy con esta situación? ¿No? Me gustaría el comentario de los tres en desde sus distintas posiciones, desde su distinto conocimiento, y sobre todo también esto que les decía, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo más importante de qué ha cambiado en torno a la migración actual y en términos del desafío de la situación regular o de la condición de refugiado, pero también en términos de la inserción y la integración de estas personas que, aunque inicialmente muchas pensaban no quedarse, en la práctica lo que está pasando es que muchas se quedan, o algunas se quedan, ¿no? Ya sea por un tiempo determinado. En la migración nunca sabemos si eso va a ser para siempre, tenemos que hacer una investigación ex post para saber qué pasó, pero lo cierto es que mientras tanto ahí están, ¿no? Entonces, ¿cuáles observan que son los principales desafíos que tenemos en distintas partes del territorio nacional? Yo lo dejaría por acá porque veo que tenemos poquito tiempo y veo que seguramente hay muchísimo interés en que se hagan comentarios, preguntas y se entable un diálogo ahí en la sala, ¿no? Y le paso entonces la palabra a Alfonso para que siga coordinando esta conversación. De acuerdo, muchas gracias, Luciana. Bueno, pues si quieren abrimos una ronda de preguntas, si quieren, además de la de Luciana. Si quieren. Recogemos un par de preguntas y ahora respondemos. Está bien, tengo por allí, ¿no?
Que creo que no lo van a escuchar sino para la retransmisión. Sí, sí. Gracias. Bueno, primero muchas gracias a los tres. Me parecieron unas presentaciones muy interesantes. Y tengo un comentario que está un poco ligado a lo que ya planteó Luciana y una pregunta muy, muy específica. Entonces voy a tratar de ser muy concisa. Prueba. Una de las cosas que me pareció muy interesante fueron algunos datos que dieron y sobre todo porque me hacen pensar en que habría que cuestionar un poco los procesos y los requisitos que los organismos internacionales tienen sobre o solicitan para poder otorgar estas protecciones en los países, en particular en México. Y me refiero en primer lugar a que hay ciertos elementos que me hacen pensar que es mayoritariamente una migración forzada más que una migración económica, ¿no? Hablaban de datos las motivaciones que eran económicas y bueno, sin mencionar o sin tomar en cuenta que las migraciones son multicausales, me parece que el motivo por ejemplo, el dato de que había venezolanos que a pesar de tener el pasaporte no se esperaban a solicitar una visa para entrar a México, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos puede dar una percepción de que tenían que salir, no podían esperarse a poder tener este documento y entrar de manera más segura a México como lo hacían antes de que se les solicitara la visa. Eso nos puede decir cómo a lo mejor es una migración intempestiva o no es posible hacer esperar a recibir el documento. Y otro es que muchas veces cuando ya existe una red de apoyo, digamos, una red social de apoyo en el tránsito, donde ya hay ciertas guías para poder transitar y llegar a los lugares que se establecen como de destino, hay los programas que se establecen para ayudar a recibir cierto tipo de documentos son un incentivo para migrar. Y en este caso, la gran mayoría de los venezolanos no saben de ciertos programas, sino hasta que ya salieron de su lugar de origen. Entonces, bueno, hay ciertos elementos que a mí me parece que nos pueden decir que es una migración forzada y mayoritariamente y no económica. Y eso me lleva a cuestionar estos requisitos y procesos a partir de estos conceptos. Y bueno, y la pregunta que a mí me gustaría hacer es, y es muy particular, es que decía Evelyn que el 28% recibió algún tipo de servicio de salud. Me gustaría saber ¿dónde recibió ese tipo de salud y qué institución otorgó ese servicio? Gracias. Bueno, como estamos un poquito corto de tiempo, si les parece, recogemos ahora todas las preguntas y luego ya le damos la palabra al ponente. Rápidamente, durante cada una de sus conferencias, sí me salió una duda a mí, aparte de los datos estadísticos y demográficos que son bien importantes para la investigación. Sí, los asilados políticos, recordando la ley interamericana de los derechos humanos en su artículo 141, sí me sale duda del no teniendo injerencia en los asuntos políticos de Venezuela, que eso no nos compete a nosotros en este estudio, pero sí los asilados políticos o no los tomó en cuenta o por qué. Usted como representante del órgano internacional de migración, sí me salió esa duda, ¿por qué? ¿Dónde están los asilados políticos? No sé si tenemos alguna pregunta más. Gracias.
Si no, bueno, pues le cedemos la palabra al ponente, si quieren lo hacemos en el mismo orden. Empezamos Sí. contigo, Evelyn. Muchas gracias. De acuerdo. Para ver en particular, en orden, empezamos con la pregunta de Luciana sobre los retos de la población venezolana y su intención. Han habido muchos cambios con la crisis, como les mencionaba en el 2018 y también lo exploraba más el doctor Manuel. La población venezolana venía a México y veía a México como destino. ¿Qué cambia? ¿Por qué tenemos ahora una crisis en México, una crisis migratoria? Si es que la podemos llamar crisis. Pasaron muchas cosas en Sudamérica y creo que lo sabemos. El COVID nos afectó profundamente y en particular afectó los procesos de integración de la población venezolana en los países de Sudamérica. Una recepción en gran escala requiere una respuesta en gran escala. Ecuador, Perú, Colombia desplegaron muchísimo trabajo. Los gobiernos, las organizaciones civiles, las organizaciones internacionales hicieron una gran labor durante el 2018, 2019 y vieron cómo todo se quemó entre sus manos en el 2020 con la declaración de pandemia. Los primeros en ser despedidos fueron las personas migrantes. Fue el primer grupo que salió de trabajar. Muchos de ellos iniciaron una migración de retorno a Venezuela cuando estaban en la imposibilidad de trabajar. Después despertaron procesos que ya estaban ahí, pero se exacerbaron de xenofobia. Tuvimos casos de gente que le quemaron sus casas, gente que las violaron en la calle, un abuso de poder, un abuso laboral, un abuso nunca antes visto en la región de Sudamérica y respuestas también de los gobiernos que tenían un enfoque xenófobo. Campañas políticas que decían, por no decir menos, haz patria y mata a un venezolano. Entonces, esos procesos causaron una segunda expulsión de los países de acogida en la región. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo afecta esto a México? ¿Cómo afecta esto a México como destino? A las personas cuando las entrevistamos y les preguntamos, ¿tienes intención de quedarte en México? Me dicen, yo no tengo intención de quedarme en ningún país latinoamericano. Yo ya sé de lo que somos capaces. El fallo que tuvimos como región en acoger a las personas migrantes venezolanas está repercutiendo en el hecho de que muchas personas no están eligiendo México. México es un país de gran capacidad de absorción, sobre todo de mano de obra calificada, pero las personas no nos ven como opción porque la xenofobia también se ha exacerbado en México y les recuerda todo lo que ya han pasado en su camino. Hay personas que dicen, yo pensé que el Darién era lo peor que me había pasado, y llegan a México y dicen, los polleros, los secuestradores, las personas en la tienda, los transportistas, migración, la policía, Comar, todos me han maltratado en el camino, yo no quiero quedarme en México. No estamos compartiendo una de las principales cosas que nos hacen a los mexicanos famosos en el mundo, que es nuestra hospitalidad con las personas venezolanas en tránsito. Quiero destacar aquí, que lo mencionó el doctor Manuel, hay dos personas que reportamos en la plataforma R4B. Las personas en México, que eran los 113,000 que están, son personas que tienen residencia permanente, residencia temporal, por cualquiera de los motivos de las dos residencias. Y la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Pero una población que no está reportada ahí es la población en tránsito. La población en tránsito la estimamos en el triple. Entonces, ¿por qué no están ahí? Porque México en este momento necesita políticas para poblaciones en tránsito, porque la mayoría de la población está migrando indocumentada. Lo vemos en las encuestas. ¿Y por qué? Porque no tenemos una manera de gestionar esta migración indocumentada. Entonces, pues estamos teniendo esta situación donde las personas están invisibles y cuando hacemos a las personas invisibles, las hacemos vulnerables. Entonces, ¿por qué México ya no es destino? Porque la gente está desenamorada de Latinoamérica. Entonces están buscando Estados Unidos. Y lo que sucede es que también en Estados Unidos tenemos declaratorias de emergencia y tampoco hay hospitalidad en Estados Unidos, pero la gente lo entiende o lo conoce hasta que llega allá. Entonces también es muy duro para nosotros como trabajadores humanitarios ver esta situación. ¿Qué pasa con la condición de refugiado? La condición de refugiado en México, teniendo en cuenta esto, es una opción y sigue siendo una opción para las personas migrantes que
tienen esta necesidad de protección internacional, porque Cartagena 84 se los permite por la situación económica del país de Venezuela. Sin embargo, si solicitan refugio en México y terminan un proceso de refugio en México que muy probablemente se les conceda, quedan automáticamente excluidos de un proceso de asilo en Estados Unidos, porque uno no puede pedir asilo en más de un país y ser reconocido en más de un país. Entonces, muchas personas inician un proceso para obtener un documento que les permita transitar, que les permita existir, que les permita ser visibles, y lo abandonan cuando saben que ese documento pone en riesgo su plan de estar en Estados Unidos. Yo desconozco, porque no soy parte de la Agencia de Refugiados, que es ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, cuáles son las tasas de abandono. Pero sé que no son pocas, son bastantes. Pero es la única manera en que se están haciendo visibles las personas. ¿Cómo vas a ser visible en México si no tienes pasaporte? Si se lo llevó el río cuando cruzabas el Darién, si te lo robó tu pollero. Te haces visible a través de este documento que da la Comar. Entonces tenemos una crisis en Tapachula, donde la Comar no se da abasto, donde equipos como el programa Casa Refugiados, como Hayas, están saturadísimos de gente que quiere existir y no tiene otra opción. ¿Por qué este cambio? Me voy a pasar a las otras preguntas. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Discúlpame, Luciana, luego hablamos. El tema de la segunda pregunta, ¿dónde recibieron la atención de salud? El 19% dice que en un centro de salud. Hay centros de salud y nosotros en México tenemos una obligación constitucional de brindarle salud a las personas en nuestro territorio. Entonces, el 19% asistieron a un hospital y sí se les recibió. La mayoría de las personas no viene reflejado aquí, porque dice el 19% fue a un centro de salud, el 3% a una ONG, el 1% a un centro privado. La mayoría de las personas van a farmacias. Van a la farmacia del ahorro, a la farmacia similar, es ahí donde se atienden. Y la atención son médicos con cédula, o sea, no hay que hacer menos a esas opciones, son médicos con cédula. Pero pues también hay padecimientos que requieren más atención y pues se atienden con centros de salud o con ONGs que generalmente abogan porque algún hospital se ha sensibilizado para que pueda recibir a estas personas. Paso a la última pregunta. ¿Dónde están los asilados políticos o por qué yo no los menciono? Nuevamente quisiera mencionar que yo pertenezco a la OIM, nosotros somos la Organización Internacional para las Migraciones, trabajamos para todas las personas en situación de movilidad. Para nosotros todas las personas entran en estas categorías. Desafortunadamente, en materia de refugio, asilados y personas apátridas, es el ACNUR quien tiene este mandato. Entonces, yo estaría, bueno, una, invadiendo mandato y dos, hablando de un tema del que yo no conozco, pero sé que están ahí. Sé que hay muchas personas que están asiladas en México, que la ley de refugio y asilo político los contempla, y de hecho por eso en México nos referimos a las personas como refugiadas y no como asiladas, como es el derecho internacional, porque el asilo político es una categoría separada en México, pero conocemos que hay muchas personas que huyeron pertenecientes al régimen y que se siguen escondiendo incluso de sus compatriotas porque se les considera enchufados, que era un término que se usaba o que se usa todavía en Venezuela. Entonces aquí hay militares, hay políticos que huyeron también de una persecución del régimen y están pues protegidos por la ley mexicana, los que quieran permanecer aquí. La ley mexicana no ha cambiado, se sigue aplicando Cartagena 84. Aquí está Gerardo de PCR, que puede desmentirme, pero la gente tiene otros planes. Y bueno, yo hasta aquí lo dejo, perdón por tardar tanto. Está bien, muchas gracias, Evelyn. María Inés, no sé si tienes alguna reacción, alguna respuesta a los comentarios, preguntas que nos han dejado sobre la mesa. Sí, muchas gracias, Alfonso, por la palabra. Y brevemente, nada más, justo a partir de la pregunta, comentario que hace Luciana sobre los retos de población venezolana en México, yo creo que un aspecto que debemos de destacar y que lo hemos visto con otros grupos de diferente origen nacional no venezolano, es que México se está convirtiendo en el destino no planeado de estas personas. Es decir, muchas de las personas llegan a la frontera norte con la intención de cruzar a Estados Unidos, y al encontrarse con estos mecanismos de cierta manera de contención, ya sea para iniciar un proceso de solicitud de asilo o porque no cumplen con ciertos criterios de elegibilidad,
pues es ahí donde toman la decisión de quedarse en México. Uno de los aspectos que es importante mencionar es las condiciones también en las que se encuentran en México, porque si bien hay personas de nacionalidad, como es el caso de los haitianos o de los venezolanos, que tienen una tasa de aceptación de la condición de refugio en México más alta, por ejemplo, que personas de nacionalidad centroamericana, muchas veces no optan por esta opción, justo por lo que mencionaba Evelyn, que al optar por iniciar un proceso en la condición de refugiados en México, saben que pierden la oportunidad en un futuro de poder iniciar un proceso de protección en Estados Unidos. Entonces, eso de cierta manera deja a muchas de estas personas en estancias irregulares en el país, y eso implica justo que también los procesos de integración que comiencen a generar, por así decirlo, transitorios, y no me refiero a transitorios solamente por el tiempo en que los van a estar desarrollando, sino también en las condiciones que van a ser condiciones desfavorables, donde los confinen a segmentos cada vez más precarios y más inestables, ya sean laborales, incluso residenciales, a todos estos retos y obstáculos que se enfrentan al momento de que quieren rentar una vivienda en la frontera norte. Entonces, ese es un punto importante. Y la otra es que también creo que una vez que desaparezcan, por así decirlo, esas barreras de contención que ellos identifiquen o ellos consideren, pues retomarán su proceso migratorio. Es decir, lo vimos en el caso, o con el caso más bien, de las personas de nacionalidad haitiana que llegaron a Tijuana entre 2015 y 2016, que se eliminó el TPS justo cuando estaban en tránsito hacia frontera norte, y si bien muchas de estas personas estuvieron 5 o 6 años en Tijuana, una vez que culminó el MPP, a partir de este programa Conecta, muchos de esos haitianos que ya tenían años en Tijuana, pues trataron de llegar a Estados Unidos. Es decir, entonces estamos hablando justo de estos procesos de integración transitorios. Y otro de los, bueno, solamente rápidamente para abordar en otro de los comentarios que mencionaban que es una migración forzada, creo que definitivamente es una migración forzada por el hecho de que, no sé, llegan a Estados Unidos no con la intención de cruzar de manera irregular, sino con la intención de iniciar un proceso de solicitud de asilo. Ahora, nosotros preguntamos dentro de la encuesta cuáles son los principales motivos y son los que registramos, pero también por la naturaleza y características de la implementación o del levantamiento de esta información, pues no podemos profundizar. Y si bien muchas de estas personas nos dicen que las malas condiciones de empleo o bajos salarios es el principal motivo por el cual están saliendo, en este caso de Venezuela, pues también valdría la pena justo hacer esta reflexión de qué hay detrás de esas malas condiciones de empleo o qué hay detrás de esos bajos salarios, es decir, qué es lo que los está ocasionando, ¿no? Y esto también pasa mucho con otros tipos de personas en situación de movilidad, ¿no? Nos toca, por ejemplo, en la frontera norte recibir a personas desplazadas forzadas internas que vienen de Michoacán o de Guerrero y nos dicen, bueno, una de las principales motivos o razones por las cuales salí de Michoacán, de Tierra Caliente, es por malas condiciones de empleo. Pero cuando dices, ¿y qué hay detrás de esas malas condiciones de empleo? Pues bueno, te das cuenta que está la presencia del crimen organizado, que tiene captadas las fincas de limones, las fincas de aguacate, y que eso es lo que las personas, es decir, las personas en malas condiciones de empleo, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que lo está originando? Entonces, en ese sentido, creo que valdría la pena en otro momento como reflexionar sobre eso. Y finalmente, nada más también mencionar que muchas de las personas, aunque tendrían otro tipo de opciones para poder ingresar a Estados Unidos a través, por ejemplo, del paro humanitario o de este nuevo programa, la realidad es que también consideran aspectos que mencionaba Evelyn. Este tipo de programas o de mecanismos, si bien les permiten estar de manera regular en Estados Unidos por un tiempo determinado, pero no los llevan a una regularización migratoria en Estados Unidos, como es el caso de la solicitud de asilo. Entonces, también esos aspectos hacen que las personas como que mantengan ahí no la esperanza, sino suspendan, por así decirlo, su tránsito migratorio
hasta una vez que ellos vean como la oportunidad de poder ingresar, pero sí de manera regular a través de la solicitud de asilo. Entonces, hasta aquí lo dejo. Gracias. De acuerdo, gracias a ti, María Inés. Pues bueno, te cedo la palabra, Manuel. Sí, solo voy a agregar unas cositas. Comenzando por lo planteado por Valentina, en primer lugar, también estoy convencido, como señalaba Inés, de que es una migración forzada. Incluso cuando yo hice mi investigación doctoral, no veía a los petroleros como migrantes forzados. Pero si vamos, o sea, si una persona está en una lista y tú vas a buscar un empleo y te buscan esa lista, y si estás en esa lista no te dan el empleo, te están forzando a irte de Venezuela. O si perdiste además, después de tener una carrera de 20 o 25 años dentro de un sector, que te digan, ya no trabajas aquí y que no tengas derecho a ninguna indemnización. Algunas personas hasta perdieron los ahorros que tenían en las cajas de ahorros porque les impedían entrar a hacer trámites para retirar el dinero, ¿no? Y eso está, bueno, algunos hasta dejaron los carros en algún momento dentro de una instalación y tuvieron que darle las llaves de su carro a una persona que no echaron de la empresa para que sacara su carro. No de la empresa porque, bueno, esta gente tenía unos horarios de trabajo bien sui generis, ¿no? Y una forma de moverse también. Por otro lado, dentro de las personas que yo he entrevistado aquí en la Ciudad de México, muchos recurren al servicio de salud en farmacias, ¿no? Como ya mencionó Evelyn. Pero hay otros que si no tienen cobertura de IMSS y de ISSSTE, están optando por inscribirse en el programa de gratuidad. Muchos de ellos con información que le brinda el programa Casa Refugiados y otros programas, otras instituciones por el estilo de cómo pueden tener acceso a esos servicios, ¿no? De hecho, he entrevistado a varias personas que son refugiados y que recibieron el apoyo de Casa Refugiados últimamente. Y pues también estoy ganado a la idea que señala Inés de que muchas personas que si bien el plan original o el proyecto era llegar a Estados Unidos, una vez que se quedan atrapados en alguna ciudad de México y evidentemente cualquier ciudad mexicana con los problemas que tengas va a ser mejor que regresar al infierno que es vivir en Venezuela, evidentemente van a optar por quedarse en México. Y eso va a pasar mientras en Venezuela no haya un cambio de las condiciones de vida, que lo más triste es que no se ve en el mediano plazo de que eso vaya a suceder. De acuerdo, Manuel, muchas gracias. Bueno, pues nada, ya estamos un poco sobre la hora, ya nos hemos pasado, entonces, pues nada, solo decir que bueno, creo que hemos tenido una sesión bastante enriquecedora, bastante compleja. Muchas gracias a los participantes, a Luciana, a Evelyn, a María Inés, a Manuel. Bueno, gracias también a todas las personas que nos han acompañado presencial y virtualmente. Y bueno, aprovecho también antes de cerrar para publicitar la próxima sesión que vamos a tener del ciclo. En la próxima sesión, que será en principio a finales de este mes, vamos a hablar sobre política migratoria en México y las implicaciones que tiene sobre la gobernanza migratoria en el país. Bueno, ya en los próximos días, semanas estaremos lanzando también el cartel y bueno, será un placer si pueden acompañarnos de nuevo. Y bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Bien.